Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, y hoy vamos a estudiar los versículos que van del 22 al 36. Recordemos que estamos estudiando de manera sistemática este Evangelio. Estamos en la serie Para que crean en su nombre. Hermanos, más de uno, creo aquí que hemos vivido momentos en los que hemos dejado de ser el centro de atención, ¿verdad? Y a nadie le gusta dejar de ser el centro de atención. Todos queremos llamar la atención y nos incomoda cuando pasamos de ser el indispensable, por ejemplo, en un trabajo, a que otro empiece a brillar más que nosotros, ¿verdad? Nos duele cuando en la familia éramos el único nieto y de repente llega otro nieto y todas las miradas y sonrisas le acaparan, o cuando llega un hermanito menor que lo diga aquí vale, ¿verdad? Y a veces incluso pasa en la iglesia, ¿verdad? Nos pica esa sensación de que alguien más esté ocupando el espacio que sentíamos que era nuestro, ese ministerio. Yo quería ser el centro, pero ahora tengo 3 hermanos que me acompañan en este ministerio. Y es como si el foco de esa luz que estaba sobre nosotros se moviera hacia otro lado, ¿verdad? Y aunque nosotros no digamos nada en voz alta, pues en el fondo queremos decir, oye, ¿y yo qué? ¿Verdad? ¿Por qué no me miran? Hermano, y lo llamemos como lo llamemos, celos, envidia, búsqueda de protagonismo, la raíz de esto siempre va a ser la misma, ¿verdad? Nuestro corazón es un corazón caído que siempre quiere ser el héroe de su propia historia. Y ahí es donde el Evangelio nos confronta, ¿verdad? Pero también nos da una perspectiva que nos libera. En esta serie nosotros hemos visto una y otra vez que toda la Escritura apunta ¿a dónde? A la gloria de Cristo, ¿verdad? Y que la vida cristiana no se trata de nosotros. A veces estamos equivocados en eso, ¿verdad? Estamos mal enfocados. Hasta ahora hemos podido contemplar la autoridad de Cristo. Hemos visto a través de este Evangelio gran parte de su misión y también su obra en favor nuestro. Y hoy reaparece un personaje del que nosotros ya hemos hablado en otros sermones. Quiero que recordemos a Juan el Bautista, ¿verdad? Y recordemos dónde habíamos dejado a Juan hasta este momento. Él estaba en la cima de la popularidad, ¿sí? Recordemos que su ministerio profético rompió siglos de silencio profético, precisamente. Habían pasado 400 años desde Malaquías hasta que llegó Elías como profeta del Señor. Sabemos que es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y multitudes salían a escuchar a, a Juan el Bautista, ¿verdad? Pero ahora Jesús, yo dije Elías, bueno, es Juan el Bautista, ¿sí? Tenía el espíritu de Elías. Pero ahora Jesús comienza su ministerio, ¿verdad? Y está predicando, también está enseñando, bautizando por medio de sus discípulos, muy cerca de donde estaba Juan. Y las multitudes que estaban cautivadas por los sermones de Juan, ahora corren tras de Jesús, comienzan a irse detrás de Jesús. Y el Evangelio nos dice que a raíz de esto, algunos de los discípulos de Juan se inquietaron, se preocuparon, quizás sintieron celos, ¿verdad? Y ellos se dirigieron a su maestro y le dijeron, Rabí, al otro lado del Jordán está aquel de quien tú diste testimonio y también está bautizando y todos vienen hacia él. Y es como si Juan, como si estos discípulos le estuvieran diciendo a Juan, Juan, aquel que tú mismo presentaste, ahora está atrayendo a todas las personas hacia él, te está robando las ovejas, ¿verdad? Y esta escena
del Evangelio, hermanos, tiene una tensión que es muy actual para nosotros, porque pienso que todos en algún momento de nuestra vida hemos enfrentado la realidad de dejar de ser los primeros en algo, de dejar de ser el preferido, de ser el más visible, ¿verdad? Por ejemplo, el estudiante que se esfuerza, estudia y otro recibe la medalla, ¿verdad? El trabajador que se entrega y da lo mejor de sus capacidades en la empresa, con diligencia, se trasnocha, pero otro recibe el ascenso, ¿verdad? El creyente que sirve fielmente, pero su labor de servicio pasa inadvertida mientras que otros reciben los aplausos, ¿verdad? Nadie ve a este hermano cómo sirve, sino a los de, wow, ¿cómo sirve este? Pero este no lo han visto, ¿verdad? Y entonces allí surgen algunas preguntas, como, hermanos, y lo que debemos preguntarnos en unos escenarios de estos es cómo reacciona nuestro corazón cuando ya no somos el centro. ¿Aceptas esto con gozo cuando has dejado de ser el centro? ¿O lo resistes con rabia, en silencio, pero con rabia, ¿verdad? O con celos. Y en este pasaje, Juan, hermanos, en lugar de defender su territorio, un hombre que ya tenía mucha popularidad, él responde con una frase que si nosotros la llegáramos a entender de verdad, podría cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de servir, nuestra forma de relacionarnos con Dios y con los demás, ¿verdad? Juan dice, cuando vienen estos discípulos, dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya, ¿verdad? Y esto suena fácil, ¿verdad? Ahora yo lo voy a decir cuando me pase. Hermano, pero cuando la vida o el Señor en su providencia te pone en una situación de estas, eso duele, ¿verdad? Y en el pasaje que hoy nos corresponde, que es Juan 3, versículos 22 al 36, veremos que cuando Cristo ocupa el centro de nuestra vida, nuestro gozo no va a depender del lugar donde nos encontremos o que ocupemos dentro de la sociedad, ¿verdad? Sino que nuestro gozo va a ser que Cristo en todas las cosas sea exaltado. Hoy descubriremos, hermanos, que solo un corazón lleno de Cristo puede decir con total honestidad, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Porque, hermanos, si tu corazón todavía se aferra a tu nombre, este texto no solo te va a incomodar, sino que te va a confrontar y te va a hacer un llamado claro, y es un llamado a que te rindas hoy mismo a Dios. Ahora, hermanos, el título de este sermón del día de hoy es necesario que Él crezca. En algún momento quería ponerle yo no, Cristo sí. Pero bueno, me decidí por es necesario que Él crezca. Y hay tres verdades que las dividí en 3 puntos. La humildad del siervo, versículos del 22 al 29. La supremacía del rey, versículo 30. Y la respuesta del siervo, versículo 31 al 36. Entonces voy a leer el pasaje, vamos a orar y comenzaremos con nuestro primer punto. Para darle un poco de contexto a este pasaje, recordemos que venimos de la conversación que tiene nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo. Recuerdan que llegó de noche, conversaron acerca de la regeneración, ¿lo tienen claro? Pero voy a retomar desde Juan 3:16 para recordar un poco el contexto de este pasaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Y Juan le respondió: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Amén. Vamos a orar. Padre y Dios del cielo, te damos gracias nuevamente, Señor, en esta mañana, por toda tu bondad para con nosotros. Gracias por el alimento que nos diste, Señor, en esta mañana para nuestro cuerpo, aún por el que tienes preparado para el día de hoy, Señor, para robustecer nuestro cuerpo. Pero te damos gracias también, Señor, por este alimento espiritual que es tu palabra. Oramos, Señor, para que tu palabra traspase, afecte y transforme nuestro corazón. Oro para que mis hermanos estén atentos, Señor, que quites toda distracción de sus vidas, que coloques esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y luego, Señor, que me capacites, que tengas compasión, misericordia de mí, Señor, y de mis hermanos. Me permita, Señor, exponer este texto de una manera fiel, de modo que tu nombre sea santificado y glorificado en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos entonces con nuestro primer punto, la humildad del siervo, versículos 22 al 29. Y en este pasaje, el apóstol Juan, que es el escritor del Evangelio, recuerden que a veces hablamos de Juan el Bautista, que es el personaje que aparece en el texto, y Juan el apóstol, que es quien escribió el Evangelio. En este caso, el apóstol Juan nos está informando aquí en el inicio de este pasaje que estamos estudiando, acerca del ministerio de Jesús que tuvo en Jerusalén, en Judea, antes de que él comenzara a predicar en Galilea. ¿Sí? Y como sabemos, Jesús había ido a Jerusalén, lo vimos en un sermón pasado. Él estuvo en la Pascua, ¿se acuerdan? Y fue en esa ocasión cuando él comenzó a realizar señales, ¿verdad? Señales que eran propias de su ministerio mesiánico. Él se empezó a dar a conocer.
Y esto fue algo que llamó la atención de muchos judíos y recordemos que en Juan 2:23 dice que muchos creyeron en su nombre. Pero recordemos que él también tuvo algunos incidentes, como la purificación del templo, donde volcó las mesas de los cambistas y todo esto, y eso le acarreó enemistad entre las autoridades judías. Y en este contexto, entonces, es donde debemos entender la decisión de Jesús, que él deja Jerusalén y busca lugares más desiertos, ¿verdad? En las zonas rurales, y él ahora se encuentra en Judea. Y dice el pasaje lo siguiente, en los versículos 22 al 24. Después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Aquí vemos cómo Juan el Bautista, sigue bautizando, ¿verdad? Él sigue haciendo lo que Dios le había encomendado. Recuerden que este era un llamado que él tenía del Señor. Pero en esta misma escena, nosotros nos encontramos ahora con Jesús y con sus discípulos. Y ellos también están bautizando muy cerca de donde está Juan. Y entonces las multitudes empiezan a seguir a Jesús, ¿sí? Y al ver esto, y después de tener una discusión entre un judío acerca de la purificación, los discípulos de Juan el Bautista empiezan a manifestarle a Juan una preocupación y ellos se empiezan a quejar y le dicen, Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos se van detrás de él, ¿verdad? En otras palabras le está diciendo, se están llevando a tus seguidores, ¿no te has dado cuenta? Y ellos sentían, hermanos, que la popularidad de Juan estaba siendo disminuida, ¿verdad? Que existía un serio problema, quizá ahora de competencia entre Juan y Jesús, ¿sí? Pero Juan le responde a sus discípulos de una manera plomada, sabia, humilde. Ningún hombre, en el versículo 27, ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ahora, ¿qué significa esto? Juan coloca a estos discípulos en una perspectiva correcta. Juan les dice, el éxito, el reconocimiento de mi ministerio o de cualquier otro ministerio, todo, absolutamente todo, no es algo que uno pueda ganar en sus propias fuerzas, es algo que viene directamente de Dios. Dios le había dado una misión a Juan, una misión que él tenía muy clara, ¿verdad? Y en el reino de Dios, mis hermanos, no hay lugar para los celos, para rivalidades, para competencia. Juan aquí lo deja claro. Juan no va a intentar reclamar protagonismo, ¿verdad? Él no quiere quedarse con una posición que no le corresponde. Él tenía claro quién era. Él conoce su función. Él sabía para qué había sido enviado. Y esto nos recuerda mucho a Moisés en Números 11. Dos hombres, Eldad y Medad, estaban profetizando en el campamento fuera de la tienda de reunión. Y Josué los vio, ¿verdad? Josué, recuerden que era el ayudante de Moisés. Y Josué se indignó y le dijo a Moisés, Moisés, Señor mío, deténnos. Ellos no pueden profetizar, ¿verdad? ¿Qué respondió Moisés? Josué, ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos, ¿verdad? Moisés entendía también su labor, ¿verdad? No, él no decía, yo soy el profeta y nadie más puede hacerlo. No, ojalá todos tengan el espíritu de Dios. Hermanos, los verdaderos siervos de Dios no compiten entre sí, al contrario, experimentan gozo, un gozo inmenso cuando Dios es glorificado, ¿verdad?
No importa quién sea el instrumento, Dios es glorificado y eso es lo que importa, ¿verdad? El propósito de Juan era glorificar a Jesús, era señalar el camino hacia Él y nada más. Y Juan tenía claro eso. Y Juan aquí en este pasaje usa una metáfora muy bonita. Él usa la metáfora de una boda, ¿verdad? ¿Para qué lo hace? Para que sus discípulos entiendan de una mejor manera lo que Él les está diciendo. Y Él les dice en el versículo 29, el que tiene la novia es el novio, mas el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. El gozo de Juan está completo. Hermanos, en una boda, ¿quién recibe la gloria en esa boda? Humanamente hablando. ¿El padrino o el novio? El novio, ¿verdad? El padrino simplemente se alegra con el novio, ¿verdad? Él celebra que el novio reciba a su amada novia. Cuando ve que va en ese camino triunfal, el padrino está contento, ¿verdad? No está celoso, ¿verdad? Ningún padrino en una boda se pone triste, ¿verdad? Ay, yo no soy el que me caso, estoy triste. No, él no se pone triste, está contento de que esa persona se esté casando. Ese es el día de la novia y el novio. Y el padrino se llena de alegría de haber sido invitado, de ser testigo de ese acontecimiento, ¿sí? Y el gozo de Juan está completo, porque él se da cuenta que su misión se cumplió, ya está cumplido. Se cumplió para aquello para lo cual el Señor me colocó, ¿verdad? De hecho, después de este pasaje, Juan empieza a desaparecer del Evangelio y lo vamos a ver. Porque su misión era dirigir la gente, no hacia él, era dirigir la gente hacia Jesús y él lo hizo. Gloria a Dios, hice lo que Dios me mandó a hacer, ¿verdad? Recordemos a Juan en el capítulo 1, versículos 35-37. ¿Qué pasó cuando él vio a Jesús? Él declaró, he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué sucedió? Dos de los discípulos dejaron a Juan y siguieron a Jesús, ¿verdad? Lo cual significaba que se acercaba el cumplimiento final de la misión de este hombre, de Juan, este profeta. Y la alegría de Juan era ver que los propósitos de Dios se estaban cumpliendo, ¿verdad? El verdadero éxito, hermanos, consiste en lograr que la gente siga a Jesús y no a nosotros. Y esto nos confronta, mis amados. Juan nos enseña que nuestro gozo verdadero, el gozo que realmente dura, que no es pasajero, un gozo que no se apaga, no se encuentra en nuestro éxito personal porque las cosas perecen, ¿verdad? Porque la fama es efímera, porque nos envejecemos, porque nos enfermamos. El gozo que tiene éxito y que perdura es el que hallamos en que Dios sea glorificado, en que Cristo sea exaltado. Ahora pregúntate, mi amado hermano, ¿dónde está tu verdadera fuente de gozo? Piensa en aquello que eres bueno. Quizá cocinas delicioso, quizá eres bueno organizando eventos, quizá eres bueno liderando equipos de trabajo, arreglas cosas en casa, sabes de tecnología, quizá eres el mejor en tu empresa, ¿verdad? Cuando usas esas habilidades y la gente te elogia, ¿hacia dónde apuntas la atención? ¿Hacia ti mismo? Wow, lo sabía, ¿verdad? ¿O hacia Dios? Dices gracias a Dios porque Él te dio la capacidad, o te guardas el brillo, ¿verdad? De tu fama. Una pregunta, hermano, ¿te irrita si alguien más es elogiado por algo similar que tú haces? Incluso lo hace mejor que tú. Si tu motivación principal es que la gente te diga qué bien lo haces
y tu motivación no es la gloria de Cristo en tu vida, entonces el gozo que tiene Juan en este pasaje no es el mismo gozo tuyo. Y ese es el gozo que deberíamos tener, el gozo de Juan. Si lo que haces, por muy bueno que sea, no apunta a Cristo, tarde o temprano te vas a dar cuenta que tu satisfacción va a desaparecer. Pero cuando tus talentos, la única gloria que buscan es que Cristo brille, aunque otros reciban más aplausos que tú, tu corazón va a estar tranquilo, porque tu satisfacción no debe estar en la aprobación de la gente, sino en ver a Cristo siendo exaltado. Y ese es el gozo que nada ni nadie te puede robar, mi amado hermano. La verdadera humildad, hermanos, se ve en cómo celebramos el éxito de los demás, especialmente cuando el Señor está siendo glorificado. En esta era digital es tan fácil caer en la trampa de construir una imagen casi perfecta. Cada foto, cada comentario, cada publicación que haces en Facebook o en tu estado de WhatsApp o en cualquier red social, ¿qué está buscando? ¿Busca la aprobación de los demás? ¿Los likes, los corazones, las caritas felices? ¿O lo que compartes tiene un propósito genuino de reflejar a Cristo? ¿Reflejas en eso que compartes su amor, su verdad, su obra en tu vida, sin importarte si te dan un solo like? Y no estoy hablando de tratados teológicos, hermano. Estoy hablando aún de fotos. ¿Tus fotografías reflejan eso? ¿O quieres que te vean allá en la playa, en Jamaica? Ese es el éxito que tú buscas. Si pasas más tiempo preocupado por lo que la gente piensa de ti que por lo que Dios piensa, el problema no es la red social, hermano. Esto es solo tecnología que puede ser bien usada. El problema es tu corazón. ¿Qué estás buscando? ¿Tu propia gloria? ¿En tus conversaciones diarias de qué hablas? ¿De tus éxitos? ¿De tus problemas? ¿De lo que tú haces? ¿De lo que tú piensas? ¿Tú? ¿O buscas señalar a Jesús para hablar de lo que Él ha hecho por ti, de lo que eres capaz de hacer en la vida de otros? ¿Te molesta si alguien más se lleva el crédito por una buena idea de trabajo que tú de pronto se te había ocurrido en casa, se la comentaste a alguien y resulta que, bueno, se filtró y ahora la empresa prospera con esta idea y yo, ¿por qué me quitaron la idea? Bueno, qué bendición que la empresa prospere, porque va a tener estabilidad laboral. ¿Te alegras más cuando te alaban a ti o cuando ves que la gente se acerca a Jesús y Él es glorificado? Meditemos en esto, mis amados hermanos. Quizás tú hayas sido en algún momento un instrumento de Dios para que alguien se haya acercado a Cristo, ¿verdad? Y tú le hablaste de Jesús y quemaste tiempo en su discipulado, lo trajiste a la iglesia y resulta que esa persona se convirtió por la gracia de Dios. ¿Cómo reaccionarías si luego esa persona da su testimonio a los demás, se habla con todos la manera en que llegó a Cristo y ni siquiera menciona tu nombre? ¿Te sientes ofendido porque no te dio reconocimiento? ¿O te alegras profundamente porque lo importante no es tu nombre, sino el de Cristo y lo que realmente sucedió fue glorioso? Esa persona conoció al Salvador. ¿Qué importa que nuestro nombre desaparezca, pero que Cristo sea exaltado? Eso expone, hermanos, dónde está nuestro gozo. Si buscamos reconocimiento humano, vamos a terminar frustrados, vamos a terminar resentidos.
Pero si nuestro gozo está en ver a Cristo exaltado, aunque nadie sepa lo que hiciste, tu corazón estará lleno de alegría, de gozo, de paz, ¿verdad? Lo eterno se ha cumplido. Y en este caso, alguien conoció al Señor. Gloria a Dios. Esto, hermanos, nos invita a examinar cómo servimos aún en la iglesia, en los distintos ministerios, aún los que son músicos y quieren venir a cantar o a tocar. Bueno, ¿cuál es la motivación? Está bien. ¿Es legítimo? Sí. ¿Servir a Dios es legítimo? Sí. ¿Cuál es tu motivación? ¿Que el nombre de Dios sea glorificado? Los que predican, ¿cuál es la motivación? ¿Que nos vean? ¿Predicar es malo? No, hay que hacerlo, hay que exponer las escrituras. Pero ¿cuál es la motivación? Los que enseñan a los niños, los que reciben en la puerta, los que oran en secreto, los que evangelizan, los que hacen tareas de logística. ¿Cuál es la motivación? Ninguna de esas labores se trata de que alguien nos aplauda. No se trata de que nos digan qué bien lo hiciste. Todas estas labores, desde la más sencilla, apuntan a Cristo, a que Cristo sea exaltado, a que su nombre sea reverenciado, a que Él sea adorado, a que la iglesia ande en orden, a que la iglesia camine en pos de Él. No hay otro propósito. En otras palabras, nuestra satisfacción debe estar en que el novio reciba la gloria, no en que el amigo del novio sea reconocido. Y Juan el Bautista, hermanos, nos lleva a examinar dónde está realmente nuestra alegría. Solo cuando entendemos que todo lo que tenemos y somos, todo, viene de Dios, es cuando estamos listos para abrazar la verdad central de la fe cristiana. ¿Y cuál es? Que Cristo debe crecer en nosotros. Cristo debe brillar. Mientras nosotros, hermanos, aprendemos a hacernos a un lado para que sea su gloria la que resplandezca. Y esto da paso a nuestro segundo punto. La supremacía del Rey. Versículo 30. Juan termina su enseñanza con una frase profunda, ¿verdad? Una frase que yo creo que debería ser el lema nuestro. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Y esta afirmación no es que Juan se esté menospreciando, ¿verdad? O que piense que no vale nada, sino que esta es la expresión de una verdad divina que todos deberíamos abrazar. Aquí lo que Juan está haciendo es reconocer la supremacía absoluta de Jesucristo, en lugar de tomar lo que le corresponde a Él y por extensión lo que nos correspondería a nosotros. Nosotros debemos entender, hermanos, que somos tan solo instrumentos en las manos de Dios. Somos como una bata de trabajo para un médico. Somos como el estetoscopio, ¿verdad? Pero ¿quién es el que sabe, el que dirige? El médico. Nosotros somos solo instrumentos, ¿verdad? Él debe crecer y esto significa, hermanos, que la gloria de Jesús, su voz, su reino, su evangelio deben ser cada vez más visibles, más grandes, más importantes en el mundo, en nuestra vida, ¿verdad? Jesucristo debe ser el centro de nuestra fe, el centro de nuestra esperanza, el centro de nuestra adoración. Como lo decía aquí el hermano esta mañana, no son los santos, no son los ángeles, nada de eso es el centro. Cristo solamente, no somos nosotros, Cristo solamente. Todo lo que hacemos, hermanos,
en casa, en el trabajo, con nuestra familia. Todo debe ser para que Él sea más grande en la mente y en el corazón de las personas. La iglesia de Dios existe precisamente para que Jesucristo en todo tiempo y en todo lugar sea glorificado. Cuando estás con tu familia, cuando estás en tu trabajo, cuando estás de paseo, no sé, en todo lugar tú tienes que ser sal y luz del mundo, con el único propósito de que todas las miradas se fijen en Jesús. Y dice también en el pasaje, yo debo disminuir. Y esto quiere decir que mi ego, mis ambiciones personales, mi necesidad de reconocimiento, mi necesidad de aceptación, mi nombre, deben perder espacio, hacerse más chiquitos, ¿verdad? Para que Cristo lo ocupe todo. Nuestra voz debe hacerse cada vez más débil para que la voz del Hijo de Dios sea escuchada con total claridad a través de su palabra. Este principio, hermanos, el de Él debe crecer y yo disminuir, es el corazón mismo de ser un discípulo de Jesucristo. No es que tengamos que anularnos como personas, ¿verdad? Dios nos creó y tenemos un propósito y tenemos dignidad, pero debemos esforzarnos en buscar que todas las miradas, incluida la nuestra, se enfoquen en Jesús. Cristo es como el sol. Él es la fuente de toda luz y da calor al universo, ¿verdad? Así es el sol. Nosotros somos como la luna. ¿Y cuál es el propósito de la luna? Reflejar la luz del sol. Nuestra vida, hermanos, no tiene sentido. Realmente no hay propósito en nuestra vida si nuestra vida no apunta hacia Jesús. Él es nuestra vida. Nuestra vida debe ser un reflejo de su gloria. Nosotros somos como vasos de barro, pero somos vasos de barro que contienen un tesoro inmenso. Y la Biblia dice en 2 Corintios 4:7, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. No somos el tesoro, hermanos. Somos solo el recipiente, la vasija de barro. Jesús es el tesoro. El Evangelio es el poder. Toda la gloria es de Dios. Juan el Bautista fue el profeta más grande que haya pisado la tierra. Lo dice el Señor Jesús en Mateo 11:11. Imaginen ahora eso. Y sin embargo, Juan entendió perfectamente, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Y este es un mandato divino, que toda la alabanza sea para Jesús. Ese es el propósito de tu vida. Ese es el propósito del discipulado cristiano. Ahí lo has hallado. Y esta es una verdad, hermano, que si la tomamos en serio va a transformar nuestra vida. Porque vivimos en un mundo que nos grita a los cuatro vientos. Debes crecer en popularidad. Debes ser influyente en estatus, ¿verdad? Debes tener más cosas. Debes ser alguien importante. Estudia para que seas alguien importante en la vida. Pero el Evangelio, en su sabiduría divina, nos llama a menguar, ¿verdad? Nos llama a dar un paso atrás,
a ponernos en segundo plano para que la gracia, el amor y el poder de Cristo sean más visibles, más evidentes. ¿Tú estás dispuesto a esto, hermano? ¿Estás dispuesto a dejar ir un poco de tus deseos egoístas, de tus prioridades pasajeras, de ese tiempo que solo usas para ti, para que sea Cristo quien brille en tu vida? Hermano, ¿de verdad anhelas la gloria de Dios antes que la tuya? En tus decisiones diarias. Cuando tú enfrentas una decisión importante, sea financiera, profesional, familiar, incluso de cómo usas tu tiempo libre, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Qué es lo mejor para mí? ¿Qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo que me hace sentir bien? ¿O piensas cómo esta decisión que voy a tomar hará que Cristo sea más grande en mi vida? ¿Cómo esta decisión va a glorificar a Dios? Hermanos, si tus prioridades son las mismas que la del mundo, entonces no estás disminuyendo. Cristo no está creciendo en ti. Te estás convirtiendo en tu propio ídolo. Busca, aún en lo cotidiano, el camino de Juan el Bautista, que en tu vida haya menos de ti y más de Jesús. Procúralo. Cuando usas tu tiempo y tu recurso, piensas en ellos como tuyos o como un encargo del Señor. Tú solo eres administrador. Tú eres administrador de lo que tienes. ¿No lo sabías? De tu salud, de tu vida, de tu tiempo, de tus recursos, de todo. Porque eso es de Dios. Dios no solo nos dio habilidades, hermanos. Nos confió horas del día. Nos confió dinero. Nos confió salud. Nos confió fuerzas. ¿Cómo estás administrando todo esto? ¿Se nota en tu agenda, en tu billetera, en tu forma de descansar que Cristo es el centro y no tú? Hermano, acuérdate de algo. Recuerda que el mundo te observa. El mundo observa cómo los creyentes usan lo que tienen. Tus decisiones pueden abrir pues puertas para mostrar el evangelio o pueden cerrarlas. En lo que inviertes todo esto de lo que hablamos revela realmente a quién consideras digno, si a ti mismo o a Jesucristo. En tus conversaciones y opiniones, cuando tú hablas con amigos, familiares, con compañeros de trabajo, ¿qué buscas? ¿Que tu punto de vista prevalezca? ¿Que te reconozcan como el que más sabe? ¿O estás dispuesto a escuchar con humildad? ¿A reconocer cuando no sabes algo? ¿A dejar que la verdad de Cristo brille más que tu opinión personal? Cada vez que nuestro ego se resiste a ceder, estamos frenando el crecimiento de Cristo en nuestra vida. Pero cuando aprendemos a menguar, hermanos, a disminuir, incluso en una simple conversación con alguien, Cristo crece y es glorificado. Porque se puede notar que el carácter de Cristo está fluyendo en ti. Cuando actuamos con humildad, cuando escuchamos, cuando aprendemos, cuando no queremos ser el centro. Hay quienes quieren ser el centro de todo, ¿verdad? Están en un velorio y quieren ser el muerto, imagínense eso. En los cambios de tu vida, hermano. La vida cambia. Puede cambiar por la edad,
por una nueva etapa, por una enfermedad. Y a veces tenemos que soltar cosas que antes hacíamos, ¿verdad? Roles que teníamos en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia. ¿Cómo enfrentamos esos momentos? ¿Te llenas de amargura, de crítica, de nostalgia? ¿O te alegras porque otro te relevó? ¿Verdad? La gloria de Dios sigue adelante. La economía tiene que seguir fluyendo. Si era maestro y ya no lo soy, bueno, otro tiene que cubrirme para que esos niños aprendan. Juan no se amargó, ¿verdad? Y aquí vemos que él se alegró, porque el protagonista, él sabía que nunca fue él. Siempre Juan tuvo presente que el protagonista era Cristo. Y escuchen esto, hermanos, menguar no es un castigo, para nada. Menguar es una bendición, es la oportunidad de quitarnos ese peso agotador de nuestro ego, ¿verdad? Esa búsqueda constante de querer ser vistos, esa necesidad de que la gente nos reconozca, que nos aplauda. Disminuir nosotros es un acto de adoración que abre la puerta a un gozo mucho mayor. Ver que Cristo es exaltado por encima de todo. Ese es un gozo mayor que el que yo pueda sentir. Hermanos, y habiendo establecido que Cristo debe crecer y que nosotros debemos disminuir o menguar en cada área de nuestra vida, debemos, hermanos, primeramente reconocer realmente quién es Jesús. Si tú no sabes quién es Jesús, no vas a permitir que Él crezca y tú mengues, ¿verdad? No se trata solo de vivir con humildad, sino de enfrentarnos con la verdad de la identidad de Cristo. ¿Quién es Él? ¿Sabes quién es Jesús? Su supremacía demanda una respuesta inevitable en todos los seres humanos. No hay neutralidad. Y solo existen, hermanos, dos destinos eternos. Ahora vamos a ver nuestro tercer punto, la respuesta del siervo, versículos 31 al 36. Y el pasaje aquí termina con unas palabras realmente poderosas sobre quién es Jesús. Y vamos a aprender quién es Jesús, ¿verdad? Y cuáles son las consecuencias eternas de creer o no creer en ese Jesús. Y esto no hay que tomarlo a la ligera, hermano. Ahora, ¿por qué Jesús debe crecer y nosotros disminuir? Y hay 5 razones aquí en este pasaje. Todas esas razones hablan de la supremacía de Jesús. Y la primera razón, hermanos, la encontramos en el versículo 31. Su origen divino. El que procede de arriba está por encima de todos. Si hay algo esencial que nosotros debemos entender es que Jesús no es de este mundo. Él no es de este mundo. Él no es solamente un maestro, no es solamente un profeta. Él tiene un origen celestial, un origen eterno. Él es Dios mismo, en carne, ¿verdad? Él viene de arriba, Él viene del Padre. Así que Él es superior a todos nosotros. Él es superior a toda la creación. No hay nada que se parezca a Jesús, ni siquiera un ángel, ¿verdad? Por eso, hermanos, su autoridad sobre nuestra vida es algo que no podemos cuestionar, porque Él es Dios. Otra razón, porque su testimonio es fiel. Versículo 32 y 33. Lo que ha visto y oído, de eso da testimonio. Él da testimonio de lo que ha visto
y oído. Jesús habla con conocimiento de primera mano de lo que vio y oyó del Padre. Él no habla a partir de suposiciones, él no habla a partir de lo que yo creo, ni de teorías. Su testimonio es la verdad. No hay adulteración. Es perfecto. Y lo impactante, hermanos, es que si alguien recibe el testimonio de Jesús, está aceptando que Dios habla la verdad. Pero si alguien rechaza el mensaje de Jesús, está llamando a Dios mentiroso. Y es insensato rechazar a quien verdaderamente sabe de primera mano, fielmente, las realidades eternas. La tercera razón, hermanos, sus palabras son de Dios. Versículo 34. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios. Jesús pronunció las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él recibió el Espíritu Santo sin limitaciones. En su plenitud, a diferencia de cualquier profeta, persona, Él es la fuente, no solamente el canal. ¿Verdad? Su palabra es la autoridad final para nuestras vidas. Como dice Colosenses 2:9, Él es la plenitud de Dios. Cuarta razón, su autoridad sobre lo creado. Versículo 35. El Padre ama al Hijo y le ha entregado todas las cosas en su mano. ¿Por qué debemos disminuir y Dios crecer? Porque Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Dios Padre ama al Hijo de una manera perfecta y le ha dado toda autoridad, todo el poder, todo el control, todo el universo, todas nuestras vidas. Jesús no es un ser limitado. Él tiene poder para salvar, para juzgar. Él tiene toda la autoridad y en eso debe ser glorificado. Todo lo demás debe menguar. Cristo debe crecer. Quinta razón. Él tiene autoridad sobre el destino. Versículo 36. Esto nos lleva al veredicto final. Y aquí Juan es claro. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esta es la gran promesa del Evangelio. La noticia más hermosa del universo, la más llena de esperanza. La fe en Jesús no solo trae esperanza de vida eterna en el futuro, sino que tenemos esperanza ya, ¿verdad? Tenemos una relación viva con Dios, una relación que nunca terminará. Ya nunca más estaré apartado de Dios. Pero también tiene una advertencia. Es un llamado urgente al arrepentimiento. Hermano, la incredulidad no es solo no tener fe, es una desobediencia directa a la revelación de Dios en Cristo. Es rechazar la única oferta de salvación. No hay más nada, no. No podemos quitar a Cristo, no hay más nada que te pueda salvar, no hay. Si no creemos en Él, no solo no tendremos vida eterna, sino que la ira de Dios, su justa indignación contra el pecado, ya está sobre nosotros. Es terrible. Terrible caer en las manos de un Dios vivo. No hay zona neutral, hermano. O crees o no crees. O amor o ira. O cielo o infierno. No hay más. Hermano, corre a Cristo. Si no has creído, amigo, corre a Cristo. No te detengas. Aquí no hay grises. El Evangelio exige una respuesta clara, una decisión personal. Y esto marca nuestro destino
eterno. ¿Tú crees de verdad o solo sabes de Jesús? Muchos dicen creer en Dios, muchos dicen ser cristianos, pero esa fe que dices tener te ha transformado. Eres una nueva criatura, te conduce en obediencia radical a Cristo en cada área de tu vida. La fe no es únicamente conocimiento de información. Hay muchos teólogos en el infierno. La fe genuina es una fe que transforma la manera en que vivimos, en que pensamos, en que actuamos. Es una entrega total, hermanos. Es una vida que busca honrar a Dios. Es una vida que busca seguir a Cristo. Medita la manera en que te estás relacionando hoy con el pecado. Ahora respóndete, ¿es realmente Cristo el Señor de tu vida? ¿Cuál es tu relación hoy con el pecado? No quiere decir que seamos perfectos, hermano. Pero estás luchando, aborreces el pecado, odias el pecado o juegas, coqueteas con él. La tibieza espiritual es peligrosa. El pasaje dice el que no obedece al Hijo. Y eso nos invita a examinarnos con seriedad. ¿Será que hay áreas en mi vida o en tu vida en donde conscientemente estás desobedeciendo a Jesús? ¿Sabes que estás desobedeciendo a Dios y lo haces? ¿Sabes lo que su palabra pide de ti, pero lo ignoras? ¿O quizás lo justificas? Es un pecado venial, quizás dicen algunos. ¿Conservas hábitos, relaciones, actitudes que sabes que no le agradan al Señor? Hermanos, la desobediencia constante revela incredulidad, no le des vuelta de hoja. Y es la evidencia de que Cristo no ocupa el lugar supremo en tu vida. No basta con venir a la iglesia los domingos. No basta con decir somos creyentes. La verdadera fe se manifiesta en una rendición diaria, sincera del corazón a la autoridad de Cristo. El pasaje nos advierte con firmeza, hermanos, que la ira de Dios está sobre aquellos que desobedecen. La pregunta es, ¿refleja tu vida una obediencia real al Hijo de Dios? No hay punto medio. Este pasaje elimina toda excusa. Jesús vino, dio testimonio, habló la palabra de Dios, tiene autoridad. Por lo tanto, hermano, rechazarlo no es porque no haya pruebas, sino por la dureza del corazón humano. ¿Seguirás endureciendo tu corazón? Hoy el Hijo ofrece vida eterna a todo aquel que cree. Fuera de él, juicio, Cristo o muerte. Ríndete a Él. Entrégale tu vida a Cristo hoy. Hermanos, para concluir, hoy hemos aprendido de Juan el Bautista, de aquel profeta, una lección de humildad y de gozo. Su vida entera, su ministerio, fueron un testimonio, hermanos, que nos apuntaban siempre a Cristo. La alegría de este hombre, hermanos, no estaba en ser admirado. A él no le importaba eso. La alegría de él estaba en que Dios fuera glorificado. Este pasaje nos llama a reorientar nuestras vidas, a poner a Cristo en el centro de todo lo que hacemos, de todo lo que somos. Hermanos, y oro para que seamos como Juan, los amigos del novio. La mayor alegría es ver a Cristo exaltado,
Que Cristo sea exaltado en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestras decisiones, en cada área de nuestra vida. Que podamos decir con convicción, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Que nuestro orgullo, nuestros logros, nuestras ambiciones disminuyan para que lo que brille sea la gloria de Dios. Que nuestra fe descanse en el testimonio de Jesús, el Hijo de Dios, sabiendo que solo en Él tenemos esperanza de vida eterna. Juan entendía algo que nosotros olvidamos con facilidad. El gozo del creyente no está en ser vistos, sino en ver a Cristo. No se trata de cuánta gente nos mira a nosotros, sino hacia quién nosotros debemos procurar que la gente dirija su mirada. Yo no, Cristo sí. Tarde o temprano, Dios nos va a llamar a disminuir para que Cristo crezca si eres creyente. En relaciones, quizá donde elegimos amar, perdonar, servir, aunque eso implique renunciar a nuestro orgullo, a tener la última palabra. Quizá en sueños, planes personales que debemos entregar a Dios porque confiamos en que su voluntad es mejor que la nuestra. La pregunta es, ¿puedo alegrarme de eso? ¿Puedo decir como Juan con el corazón lleno y la mirada en Cristo, mi gozo está completo? Debemos soltar la necesidad de buscar ser el centro de todo. Que nuestra oración diaria sea, Señor, crece tú en mi vida, crece en mi familia, crece en mi iglesia, aunque eso signifique que yo mengüe. No importa si desaparezco. Y si hoy tu corazón lucha con ello, recuerda que Jesús no solo menguó, descendió hasta la cruz y lo hizo para darte vida, para que ahora tu gozo esté en verlo a Él exaltado. Así que hermanos, no temas disminuir, porque cuando Cristo crece, tu gozo crece con Él. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu santa palabra, porque tu palabra nos exhorta, pero también nos anima y nos sostiene. Señor, ayúdanos a dar fruto, a ver cómo creces en nuestra vida, a ver cómo creces en nuestras relaciones, en nuestras familias, en nuestros trabajos. Ayúdanos, Señor, a mostrar tu imagen y no eclipsarla, Señor. Que seas tú el centro de todo. Ayúdanos a menguar, ayúdanos a disminuir para que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos a reconocer quién eres tú, Señor, el Dios de toda gloria, al cual debemos rendir nuestras vidas, en el cual debemos colocar nuestra fe y nuestra esperanza. No queremos el juicio, Señor. Queremos el abrazo y el amor de un Padre por toda la eternidad. Queremos vivir para tu gloria. Capacítanos con tu Espíritu. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.